no conocemos nuestro pasado, no sabemos quiénes somos. Siempre es importante mirar para atrás para aprender de los hechos de nuestra vida, aprender de nuestros aciertos, de nuestros errores, porque la vida y los hechos a través de esta vida siempre se dan de manera repetitiva como una especie de círculo vicioso que solamente puede ser detenido y frenado con el conocimiento. Es ahí donde se vuelve crucial para una sociedad lo que conocemos como el imaginario social. El imaginario social es la mentalidad de una sociedad y está formado a partir de las costumbres y los conocimientos que tenemos como sociedad. Y el cine es la principal manera de transformarlo. ¿Por qué el cine tiene esa capacidad de transformar un imaginario? Porque el cine nos acerca de manera íntima a grandes historias, historias fascinantes, fantásticas. El cine lo vivimos a través de personajes que nos muestran cómo fuimos y cómo podemos llegar a ser. A través del cine yo conocí de historia. A través de mi experiencia como actor en la película Libertad, conocí sobre el Paraguay de 1811. A través de Martín Barrios, mi personaje en la película Mangoré, conozco sobre los inicios del Paraguay del siglo XX. Fascinante realmente. Y lo que más me cautivó de esas dos experiencias, lo que más me llamó la atención justamente fue la investigación histórica que tuve que hacer para construir ambos personajes históricos, existentes en la historia del Paraguay. Y esa pasión por la historia que nace a partir de estos proyectos se mantiene firme a través de los años y se transforma en lo que es mi primera película como director, Alas de Gloria, una película inspirada en hazañas de la Guerra del Chaco, realmente fascinante. La Guerra del Chaco es un universo fantástico muy poco conocido por nuestra generación. Quiero saber en esta sala cuántos de ustedes googlearon alguna vez sobre la Guerra del Chaco. Yo creo que muy pocos, ¿verdad? ¿Sí? Creo que no llega al 20%, ¿verdad? Fuera de la época del colegio, digo, fuera del colegio creo que ni el 20% de la sala, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no googleamos? ¿Por qué no nos interesamos por una guerra que tuvimos hace tan poco tiempo, donde nuestros padres escucharon las historias de viva voz de los excombatientes? Probablemente porque en el imaginario paraguayo que tenemos, esta fue una guerra súper improvisada, fue una guerra que ganamos con machetes y a lo mejor eso no nos genera mucha curiosidad, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención porque ¿por qué tengo tanta pasión por la historia hoy en día? ¿Por qué? Bueno, tuve la posibilidad de actuar en estas dos películas, pero a la hora de hacer mi primera película continúo hablando y contando historias nacionales, ¿verdad? Y me pregunto de dónde nace esa chispa, porque no iba a contar esto, pero en el colegio varias veces llevé historia de geografía a febrero, realmente. 2 o 3 años por ahí, en serio. Sí, no le encontraba el gusto, no le encontraba esa pasión. Probablemente es que era luego medio aburrida la clase, ¿verdad? Pero es tan importante que sepamos nosotros de historia, es tan importante que entendamos realmente nuestro pasado, ¿verdad? Para poder aprender y ser mejores en el futuro. Entonces, llegué a una conclusión de que uno necesita emocionarse para poder aprender. Uno necesita encontrarle esa motivación al tema que te genere curiosidad, que te genere y te nazcan esas preguntas de seguir investigando y seguir buscando, ¿verdad? Y querer saber más. A partir de eso, me doy cuenta que uno necesita esa motivación para que se te impregne la información y el cine realmente es la mejor manera de transmitir esas emociones, porque el cine es el arte, es la ingeniería de las emociones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no utilizar el cine como un medio de aprendizaje, ¿verdad?
Entonces, investigando justamente, queriendo profundizar más en la historia del Chaco, nos damos cuenta que la historia del Chaco está muy difusa, ¿verdad? Hay que acudir a varios libros totalmente diferentes, muy difíciles de acceder, hay que hablar con historiadores, hay que hablar con familiares, y ahí recién podemos tener un panorama completo de la Guerra del Chaco. Qué difícil es tener un panorama completo, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil? Y bueno, y eso es lo que definió un poco nuestro norte como proyecto con mis socios, Ceci y Charlie, que son mis socios en este proyecto, de que el objetivo de la película sea descubrir lo desconocido, mostrarle a la gente realmente de qué se trata esta historia. Y a través de esta investigación aparecieron dos grandes mitos, ¿verdad? Se derrumbaron estos dos grandes mitos que tenemos como sociedad paraguaya, que siempre escuchamos: Paraguay ganó con machete, ¿verdad? Ganamos nomás con machete la Guerra del Chaco. Y otra frase que les prometo que escuché varias veces, que es: Paraguay es el único país del mundo que gana una guerra y pierde territorio. Sí o sí alguna vez escucharon eso, ¿verdad? Ese imaginario que vos decís estas dos cosas y decís, pero ¿por qué nosotros los paraguayos hablamos mal de los otros paraguayos de esa época y pisándonos y bajoneándonos otra vez y sintiéndonos de nuevo como ese Paraguay débil, y que no estamos lo orgullosos de nuestros artistas, de nuestros deportistas, y que no apoyamos luego lo nuestro? Eso es lo que tenemos que cambiar. Y todo eso sucede porque tenemos un imaginario errado. Tenemos un imaginario errado de nuestro pasado. Nosotros creemos que somos de una forma, pero realmente somos de otra forma. Y eso, a través de la investigación, es donde se quiebra. A través del conocimiento es donde se quiebra ese imaginario. Quiero hablar un poco derrumbar un poco este mito rápidamente, ¿verdad? El mito de que ganamos la guerra con machetes. Realmente ganamos la guerra con mucho más que machetes, porque el conflicto de la Guerra del Chaco, inclusive los primeros conflictos inician antes de la Triple Alianza, ¿verdad? La primera, el Chaco es mío, no, es mío, es tuyo, es mío, no, bueno. Mucho tiempo antes de la Guerra del Chaco, la verdad que el conflicto estaba un poco candente, y 10 o 15 años antes de la guerra, Paraguay ya se empieza a preparar, ejército se empieza a organizar, empezamos a mandar soldados oficiales a Europa para que se empiecen a formar, entre ellos José Félix Estigarribia. Empezamos a organizar la logística de transporte. Estas son fotos nuestras. Algunas se imaginaron que así llegaban los camiones a la mitad, al medio del Chaco. Increíbles son estas fotos. Miren lo que es una de las cañoneras llena de soldados viajando de Asunción a Puerto Casado y de ahí a Boquerón. Logística, preparación, todo el país estaba conectado para lograr su objetivo. Si bien Bolivia tenía el doble de recursos económicos y el doble de población, por ende el doble de ejército, ¿ustedes creen que de manera improvisada íbamos a poder ganar esto? Imposible. Así que, bueno, realmente tenemos que estar primero orgullosos de toda la planificación, estrategia que tuvimos como paraguayos, y nos manejamos de una manera súper hermética y secreta para que no se haga pública toda esta información y los espías enemigos se enteren de todo lo que hacemos. Básicamente nos preparamos súper bien y tenemos que estar orgullosos de nuestra inteligencia. Y la Guerra del Chaco la ganamos con mucho más que machetes. Mortero, esta es una foto muy icónica porque los morteros solo teníamos los paraguayos al inicio de la guerra, y esto fue pensado y planificado, analizado luego de analizar el terreno del Chaco, muy difícil de ingresar. Otro de los mitos que vamos a derribar hoy: Paraguay es el único país que gana una guerra y pierde territorio. Esto es mentira. En la época de la corona, acá tenemos un mapa boliviano y tenemos un mapa paraguayo. Los dos éramos dueños del Chaco. En esa época no había GPS, no teníamos Google Maps para decir, no, mira, esta parte es mía, esta parte es tuya. No existía. Los aviones no tenían mucha capacidad de exploración. El Chaco era gigante, sigue siendo enorme, gigante, muy difícil de acceder. Entonces no podíamos luego demostrar que el Chaco era nuestro hasta tal punto. Realmente Paraguay tenía más o menos población hasta Filadelfia, con algunas estancias de la patria y los menonitas que llegaron después al final de los años 30. Y Bolivia un poquito más atrás. Estos fueron más o menos los tratados que se intentaron hacer a lo largo de la época, pero bueno, finalmente no se pudo llegar a un acuerdo y explotó la guerra. Explotó la guerra por cuestiones políticas y económicas, como explotan la mayoría de las guerras del mundo. Y la guerra de Paraguay y Bolivia realmente fue una guerra sin odio. En ningún momento lo odiamos a los bolivianos. Fue una guerra entre hermanos donde en medio de la contienda muchos se preguntaban, ¿por qué estamos peleando? No sé, pero tenemos que pelearnos, ¿verdad? Eso es lo que suele pasar. Esta placa, en la investigación donde nos fuimos a recorrer todos los fortines, me topo con esta placa y realmente me da pirí cada vez que leo, y es: unidos en amistad por encima de la guerra. Dos amigos, paraguayo y boliviano, que se le entierran juntos y que tuvieron que pelear entre ellos.
Las mujeres también tuvieron una gran participación dentro de la guerra. Aparte de los roles tradicionales de la mujer, habían mujeres que se disfrazaban de hombres para ir a pelear al lado de sus hermanos paraguayos. Imagínense, como Manuela Villalba o Dolores González, ¿verdad? Que son personajes de los que nos inspiramos para contar estas historias. En la Guerra del Chaco también se da la primera batalla aérea de América. A mí me sorprende porque mucha gente, en serio les digo y me pregunta, ¿había aviones en la Guerra del Chaco? Sí, había aviones, había estrategia. Los aviones eran el ojo del ejército. Al no haber GPS era clave el reconocimiento de los aviones. Primer bombardeo nocturno también, desde el Maqui, un hidroavión. Imagínense, en esa época salía a bombardear de noche sin prácticamente instrumentos, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, tenemos que estar orgullosos de todo lo que los excombatientes hicieron por nuestro país. La próxima vez que vean a los excombatientes, que sea el 12 de junio, realmente nosotros esperamos que entiendan la importancia y el valor y el sacrificio que hicieron nuestros compatriotas, camaradas y héroes paraguayos en la Guerra del Chaco. A partir de todo ese heroísmo y toda esa valentía y esas ganas de defender nuestro país, empezamos a hacer la investigación histórica para nuestros personajes. Estos son los primeros rostros que empezamos a trabajar, súper interesantes, y definimos finalmente la estética de la película. Acá vemos a Rogelio, Carmelo y Dolores, que son los tres paraguayos que van a representar todo este heroísmo y toda esta entrega de la Guerra del Chaco a través de valores genuinos de la sociedad paraguaya, valores como sacrificio, valentía, abnegación, inteligencia y profesionalismo. El primer largometraje animado de Paraguay, sí, realmente la valentía nos contagió y nos animamos a hacer esto por las posibilidades narrativas que nos da la animación. La verdad que creemos que no tenemos que limitarnos a contar estas escenas de la manera más épica posible y más apasionante posible. Y por otro tema también, que queremos que nuestros personajes vayan más allá de la pantalla de cine, que esta valentía y que estos personajes se transformen en historias, en infografías, en muñecos, en videojuegos, en todo lo necesario para poder transmitir la cultura. Así que bueno, estamos muy contentos, muy felices. Creemos también que el cine como algo más que solo entretenimiento, el cine como transporte del conocimiento, es realmente una gran responsabilidad la que tenemos, y es ahí donde el cine se convierte en el principal transformador del imaginario. Veamos una película, entendamos la película y cambiemos nuestra manera de pensar como paraguayos, que somos una sociedad, ya no somos una sociedad débil, somos una sociedad que puede transformarse y que puede progresar solamente derrumbando los mitos de nuestro imaginario. Así que les quiero agradecer y quiero transmitir una última frase que con todo el equipo de Alas creemos que las emociones realmente son el arma más poderosa que tenemos y el cine es la mejor manera de transmitirlas. Quiero compartir con ustedes el teaser de Alas de Gloria. Nosotros somos los ojos del ejército. Por encima de las imperfecciones de los aparatos, por encima de la superioridad del enemigo, el vuelo de sus corazones de paraguayos han superado todas las dificultades, los que lo hemos visto volar en el Chaco. Dale, camarada, arriba. Nosotros que sabemos de sus sacrificios, les juramos haber percibido que volaban en las alas de la gloria. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por los aplausos y les esperamos en el estreno en el 2021. Gracias.